Buenas, buenas. Rafa mata el micrófono. Bienvenidos a otro lunes. Capítulo 7, si no me equivoco. Sí, me gusta, entramos rapidito, eso fue. Y volviendo a lo spooky, aunque ya no es Halloween, pero dijimos muy bien que esto era parte de nosotros. Exacto. Y que algo que se iba a repetir, incluso como ya fue en el capítulo pasado de la escuela, no sé si si saldrá como el pasado en en YouTube, porque pueden que se inventen, nosotros grabamos las cosas, pero esas se publican en un orden diferente. Exacto, a veces. Nosotros no sabemos, es una sorpresa también para nosotros. Que te sale en el 2024. En enero. ¡Feliz Pero, año! sí, pero incluso en el capítulo del colegio hubo historia paranormal. Ajá. Entonces eso es algo que siempre puede salir en cualquier momento. Pero hoy queremos centrarnos más. Por eso viene Rafa tematizado como un personaje de los locos Adams. Siempre estoy tematizado con el tema. Siempre estás en Halloween. Exacto. Siempre está viendo es un Halloween. constante. O sea, esto es un adorno de todos los años. Cuando llega Halloween lo quitamos. Esto no es Halloween. Esto es el día a día. Está ambientado este lugar, este estudio. Y eso que no tengo poder adquisitivo. Con poder adquisitivo esto sería muy genial. Así telarañas de verdad. Qué porque genial, no limpio. me encanta. Telarañas de verdad porque las telarañas de mentira son para pussies. ¿Y por qué no limpio? Un sarcófago aquí como mesa. ¡Qué brutal! Para dormir también. Una idea ahí para una siesta. Dormir en un sarcófago sería muy genial. La cuestión es que somos más hombres lobo, entonces el sarcófago de pronto es un poquito muy vampiresco. Aunque quizás es el sarcófago de otra persona. Pero puede ser sarcófago, bueno, puede ser de momia también un sarcófago. Sí, no, bueno, maté al vampiro y ahora estoy durmiendo ahí así como también un símbolo de victoria. Exactamente. Pero bueno, sí, temas paranormales. Y pues nada, vamos a empezar de una. Aquí el que más tiene historias paranormales es Leoncio. Y es curioso porque yo realmente habría pensado que no, pero cuando se reúnen los años y yo veo en retrospectiva y hablo con personas... Palabra difícil. Con personas, es como que te han pasado muchas cosas, yo que realmente no siento que tanto, pero sí han sido muchas situaciones muy curiosas a lo largo de mi vida, que es lo que también perma, digamos, mi sistema de creencias actual, que aunque yo siempre traté de ser muy racional, ciertos eventos en mi vida me hacen pensar que lo extraño existe allá afuera y que necesita, y que de hecho la visión más científica, aunque alguien que sea realmente un científico acá me dirá, no, es ser abierto a ello. Claro, no decir que lo que puede decir es esto no se ha probado que sea real. Y siento que probablemente no sea real. Okay. Pero siempre hay que estar abierto a que haya nuevos descubrimientos porque la verdad no lo conocemos todo. Y también, porque entra también ahora mi parte, digamos que ahora que lo reflexionó, ahorita que lo digo, también tuve una parte de pequeño siempre, la realidad me parecía aburrida. De pronto por ver tantas caricaturas o algo. Yep. Y ahora que recuerdo, sí es cierto que en un punto de mi vida estuve muy enfocado en querer descubrir que la fantasía era real. O sea, yo quería saber que la fantasía era real. Es muy curioso porque al mismo tiempo es cierto que después para otras cosas era muy racional, como que eso no tiene sentido. Y luego después tenía estas búsquedas de la fantasía que quizás las reprimía. Ahora que lo pienso, quizás no la tenía asumida como tal, pero sí, es una dualidad. Pero sí. Creo que lo del racional se vuelve después más de adulto. Pero sí, o sea, todo esto perma mi vida y mi sistema de creencias y que yo sea muy abierto a ciertas cosas, aunque luego hay cosas que la gente me dice, yo experimenté querías como, o sea, como yo creer que eso era real y no les tratabas de dar la vuelta. Siempre. Yo creo que más bien era como científico, o sea, quiero que eso sea real y lo voy a buscar las pruebas. No, de pequeño, o sea, ajá. De pequeño ya cuando grande es así como que ya va, pero... De grande es la desilusión de descubrir que cuando es que Rafael tiene algo de razón, porque es muchas veces buscar, a ver, quiero saber si esta fantasía es real, exacto, es probable, y después das con los hechos y que te dicen que es muy improbable o que es imposible, y te das con una desilusión como Los Hombres Lobos, mi primera gran desilusión, porque yo estaba durante nuestra adolescencia, Rafa y yo estábamos muy obsesionados con el tema de los vampiros y los hombres lobos. Bueno, es que siempre nos gustaban las cosas spooky y los monstruos. Por ejemplo, nuestro anime favorito de adolescentes era Soul Eater.
¿Cuál es la temática de Tenía Soul Eater? todo. Almas, brujas, Soul hombres Eater lobos, de Halloween. vampiros. Todo O sea, Soul Eater de todo. Halloween. Y a nosotros nos encantaba Soul Eater. Aún me gusta Ese- conceptualmente Soul Eater. Soul Yo Eater todavía considero hacerme tatuajes de Soul Eater. O sea, cosas de. como que la cara de Shinigami. La cara de Shinigami o el logo, alma. o el logo es como un alma Ajá. con los dientecitos. Exacto. Yo podría Incluso hacer me eso. gustaría, pero cuando viene escrito el Kense Narutaba Shiba. Kense Naruse Sinto. Kense Kense Narukita Naritai Naru. Naru. Eso significa un alma sana reside en Reside un en cuerpo y un- mente sano. Y es Y eso- genial ese. Esa premisa. Porque de hecho no sale. Sí, Importantísimo. esa premisa no solo nace de allí, sino que ellos las rescatan de. Eso es un. Como. No sé si es una rima o algo. Ya japonesa, que ellos tienen como que esa. O sea, eso está antes de Soul Eater y ahí lo usaron, lo rescataron. Porque lo he visto en otros animes. Ah, ok. Pero me gusta mucho y es una frase que me gustaría y me la tatuaría en japonés si tuviese. Que yo pensé. Yo nunca he sido mucho de tatuaje. Aunque de adolescente, cuando estábamos en la etapa emo. De pronto sí, yo, hace un montón de tatuajes. Pero luego entra el hecho de que yo ser también como un artista, para mí fue así, ser dibujante, también hacía que yo veía los tatuajes de la gente y es como que, no me gusta. Entonces yo no claro. quería hacerme un tatuaje y después decir, esta vaina no me gusta. Entonces yo, al ser tan crítico y también al ser, yo soy una persona, hay mucha gente diría indecisa, yo tardo en tomar una decisión de cualquier tipo, necesito mucha... Y quiero mucha información antes para tomar la decisión correcta. Por ejemplo, yo siento, cuando dice mucha gente, no, yo no me arrepiento de haberme hecho un tatuaje. Yo siento que yo sí me arrepiento de hacerme un tatuaje completamente. Yo soy la persona que es como que esto lo hice sin estar claro, no quiero esta vaina en mi vida, porque después no me gusta. Yo no sé si lo que me gusta ahora me va a gustar después. Pero hay pequeñas cosas que de pronto digo, esto siento que sí sería cool y que no me molestaría vivir con esto. Y es como estaba viendo Berserk. Me gustó mucho el concepto de Berserk, me encantó Berserk, es como Dark Souls el manga. Te recomiendo verlo. Me vi solamente la saga principal, Berserk es muy largo, pero hay una saga que es corta, que es la que explica qué fue lo que pasó con Griffith y con Guts y con ellos. Es como que la que explica el origen de los problemas que después se desarrollan en ciento y tantos capítulos. Pero tú puedes ver eso y no seguir viendo Berserk. Yo de hecho planeaba continuar, pero me di cuenta que paré allí y como que me hizo un cierre. Y no lo he continuado. Quizás en el futuro lo continúe. Aunque me pica que no tenga un final. Pero de esa forma tú puedes disfrutar Berserk. La esencia. Y si tú quieres, no verte más. Porque hay una parte de Berserk que es un arco final y terminado. Y hay otra parte que es como que una extensión. Es como que un prólogo. Puedes dejarlo tranquilo en un punto. Tú puedes ver el prólogo y solamente ver el prólogo y se hace una historia cerrada. Y ya perfecta. Y después puedes ver la continuación, digamos, que es la historia completa, que esa es la que continúa, la que no se terminó, no se iba a terminar. Y de ahí sacaste un elemento. Hay un elemento que rescaté y es que Guts tiene una marca que es una maldición y me pareció muy cool y eso yo me lo tatuaría aquí, así igual. O lo de Soul Eater, el alma, también sería que muy otaku, pero es que es lo que para mí significa. Pero es que, bueno, para mí el alma es. O el concepto del alma. que también es una de las cosas que me podría tatuar, que yo siento que. Porque más allá, incluso que viene de un anime, es algo que. Como dije, está antes de eso y me parece espectacular. O sea, me gusta mucho el concepto que tiene atrás. Una alma sana reside en un cuerpo y una mente sana. Y tiene que ver con nosotros mismos y nuestra responsabilidad con respecto a nuestra conducta y nuestro cuerpo y toda nuestra salud integral y el desarrollo espiritual, que es algo muy importante para nosotros. Exacto. Entonces, eso demuestra que estábamos muy fijados con el tema de lo paranormal. Porque también, ¿sabes? Va como ligado. Sí, si ligado. Tú piensas como que existe el alma, entonces se abren las posibilidades a que, ¿qué más existe? De hecho, me da mucha risa porque cositas, pequeños incisos, que ya yo había planteado hablar de estas cosas porque hay gente que, digamos, me habló por interno y me dijo, oye, nos dejas en clickbait con este tema. Ya hay una historia que conté, y eso puede ser un click y todo. Pero había más historias, por ejemplo, mi experiencia con los ovnis, que ya en este punto, antes me daba mucho más entusiasmo hablarlo, pero en este punto lo he contado tantas veces que ya es como que otra vez el cuento. Aunque pero ahora veces... es, no por nosotros, sino por ellos. Pero tú no te lo he contado, ¿verdad? Creo que sí. Sí, lo contaste en parte, sí. Sí, pero ahora hay un registro y entonces cada vez que alguien te lo pregunte, le mandas link. este link. Eso es bueno. Exacto. Eso es bueno. Vete al minuto tal, lánzate. minuto tal. Y me escribes. Eso me gusta. Lánzate. Eso me gusta.
porque lo simplifica. Ajá. Pero ¿qué pasa después? Ayer y dije, wow, si le pasó esto a los demás, o si me meto más en esto, pero no lo hice, porque estaba viendo TikTok y me salió una cosa de los Apalaches. Los montes Apalaches son unas montañas en Estados Unidos y al parecer se hizo trending dentro del TikTok de las cosas normales y paranormales también, porque es como que igual es algo mainstream, pero está dentro del tema de lo paranormal en TikTok. Y está como que muy trending porque me salió enseguida como que relacionado a esto y me puse a ver y como que la gente está hablando mucho de los Apalaches y de las cosas que suceden en los Apalaches, porque es como una cordillera, creo yo, un conjunto de montañas que registran mucha actividad paranormal, tanto ovni como de apariciones de distintos tipos. Por ejemplo, el Mothman, el famoso Mothman, apareció por allí. Y es cierto que cuando yo veía no sé, en Discovery Channel o en cualquier lugar, cuando estaba metido en ese mundo, cuando estaba investigando sobre esas cosas, es cierto que muchas cosas paranormales decían en los Apalaches, en los montes Apalaches. Entonces es una zona sí, que... lo dijiste en ese tono me recordará. En los montes Apalaches. Entonces es una zona que aparentemente registra mucha actividad. Igual hay otras zonas en el mundo, pero es que Estados Unidos es más famoso porque hace tanto show. Exacto. Pero o sea, si tú te pones a investigar sobre esto, te das cuenta que hay zonas particulares en el mundo que suelen tener más concentración de eventos, por una razón o por otra. En los montes Apalaches, aparentemente, en lo que es Estados Unidos, es una de esas zonas. Y justamente cuando veí eso y comencé a investigar un poco sobre el tema, no mucho, leí unas cositas, me volvió a picar como que esa sensación del misterio que me gusta, aunque ahí meto algo, y es que a pesar de que yo soy y trato de ser abierto, hay cosas que para mí son como, que yo construí como una idea de lo que es más probablemente cierto, incluso dentro de lo paranormal, y tú compartirás eso conmigo, y cosas que me dicen, esto probablemente no es tan así, es otra cosa. Entonces, hay cosas que dicen, el monstruo de tal cosa que es así, asado, y yo, ok, eso probablemente no exista, pero esto sí, ¿sabes? Como que es irónico, porque yo también lo pienso, es como que a nosotros nos gustan los temas paranormales, pero cada uno como que se crea y solidifica su propia, vamos a decir, su propio canon, y de qué cosas tienen sentido que no, incluso dentro de lo paranormal. Entonces tú puedes hablar con alguien que es super alien, así que no, los Anunnaki fuimos creados por no sé qué cuestión y estamos controlados y tenemos una cuestión para que los grandes tal. Yo como que ahí ya yo no creo así. Exactamente. Es como que ahí siento que te fuiste mucho para el otro lado. Por ejemplo, yo creo en la posibilidad de la presencia extraterrestre. Exacto. Pero no creo al punto de la gente que cree en los reptilianos y que todos están metidos dentro. No. Y tampoco creo que nos hayan creado una raza extraterrestre, no necesariamente. O sea, yo creo que probablemente se han visto ovnis, han habido extraterrestres acá, pero no creo en el nivel de la gente que es como que más conspiranoica y que cree en que casi que estamos controlados por los extraterrestres y que fuimos creados por extraterrestres, porque no sé, a ese punto ya digo como que lo estás yendo un poco lejos y siento que son hechos mucho más, es como que afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias y eso yo lo entiendo y por eso es que mucha gente no cree, y es que yo era muy escéptico, incluso irónicamente quería creer en ciertas cosas de fantasía, pero en los extraterrestres no creía cuando era un adolescente. Los extraterrestres me parecían una falacia hasta que tuve mis experiencias y yo dije, y con el tiempo y con los años dije, ok, me tocó abrir la mente. Entonces yo entiendo cuando una persona es más cerrada con respecto a eso. Pero, irónicamente, cuando lo pienso, es como que es más lógico que existan los extraterrestres a que existan las otras cosas. Entonces como que... ¡Qué bueno el dragón! Pero parece un dinosaurio. Quizás por eso es que, de cierta forma, yo infante no le interesaba tanto el tema extraterrestre, porque al final era como, solo es más ciencia, es solo más estructura típica, es simplemente un ser biológico, bla, bla, bla. No es magia, sigue siendo realidad, sigue siendo otra persona en otro lado con un jet, ¿sabes? Pero eso es muy curioso porque Leo es una persona muy, o sea, cuando empecé a interactuar con él, es una persona muy crítica, científica y tal, y yo era del otro lado, o sea, yo siempre he sido una persona muy influenciable. Y a mí me contaba una historia y yo me creía esa historia y que no, el fantasma, y no sé qué, así que ¡wow! ¡Qué genial! Un fantasma y no sé qué cuestión. Yo era así, de pequeño, pero mi familia, mis padres son muy desconfiados. Entonces yo fui como que alimentándome de desconfiar, porque yo sentía, porque yo siempre, me contaban cosas, yo me lo creía todo, y después escuchaba a mis padres como que eso no era cierto, yo como que yo no me di cuenta, ¡qué miedo! Entonces me daba cuenta de mi propia debilidad y me obsesioné con aprender a identificar
las mentiras y las verdades. Entonces, de ahí viene también mi parte de mi personalidad. La atención que presto a las personas viene también de detectar o sentir que tienes una falacia, o perdón, una falencia, y que eres débil justamente en lo que respecta a tratar a las personas. Entonces te enfocas en analizarlos y en tratar de entender si mienten o no. Y aún no soy perfecto en eso, no tengo muchos fallos, pues. Pero bueno, yo me quedaba con eso. Yo pero tú no fuiste, y me contaba, y yo qué, wow, qué interesante. Y luego como que alguien me decía, no, pero eso no es verdad. No es yo como, cierto, tiene sentido que no sea verdad. Pero o sea, como que cambiaba algo esto. Después cuando empecé a relacionarme más con Leo, me volví una persona más crítica. Empecé a cuestionarme las cuestiones. Y eso me ayudó, porque también que ser una persona muy crédula no te ayuda demasiado. Es que el tema es balancear, pero siempre es complicado. Eso me recuerda, y es algo un poquito fuera del tema, pero después volvemos tranquilamente, es cuando me contaste lo del café, que tú te pusiste, para tomar café te pusiste a investigar cómo tomar café, y yo dije, cierto que Rafa también es así y hace estas cosas. El punto es que, o sea, en el sentido de que algunas veces también puede ser muy de investigar algo antes de hacer algo y de ser muy teórico, aunque luego es totalmente, para otras cosas es arbitrario. Pero es como que había olvidado o lo sabía, pero en ese momento lo noté que cierto que Rafa también puede ser muy racional y muy de investigar. Cuando algo le interesa y lo quiere o le causa cierta seguridad, se va a poner a leer y a investigar y no lo va a hacer a lo tonto. Por ejemplo, ahorita que has tenido interés, no has tenido quizás tanto tiempo, pero cuando te tomaste más en serio lo de hacer guiones y películas, comienzas a estudiarlo. Ajá. Que, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo eso también. Yo es algo como yo digo, que con eso yo no quiero decir lo que estoy sintiendo hasta estar más seguro, porque después siento que cuando digo algo en voz alta es como que ahora tengo que hacerlo, ahora estoy comprometido, aunque no lo haya sentido totalmente. Pero sí, en estos días he estado pensando y sintiendo, y me estaba frustrando, digamos, un poco con mi camino del arte, aunque realmente es que parte del conflicto es que yo nunca sentí tanto llamado como que yo quiero hacer algo con el arte. No fue para mí así, yo nunca supe qué quería hacer. Pero después sí estuve sintiendo hace poco que sí quería hacer algunas cosas, no está totalmente seguro. El tema es que no tengo que estar totalmente seguro de las cosas para intentar. La cuestión es aceptar que yo cambie de parecer y no obligarme. Pero sí estuve viendo unas cosas y me da risa que ahí va una cosita, y es que yo sí conocí a Rafa siendo muy crítico, porque me construyeron para ser crítico desde pequeño, porque sí, al principio me sentía muy ingenuo, pero con el feedback que tenía de mi entorno comencé a sentir que no debía ser así, entonces me hice más crítico. También creo que tenía ciertas tendencias, por ejemplo, como le contaba más temprano a Maffer, que yo de pequeño no me gustaban las comiquitas, me gustaba ver Animal Planet y Discovery Channel, y ahí va algo, y es que sí me gustaba, ahí me obligó a eso. Y es que siempre me ha interesado conocer cosas. O sea, me parece muy genial. O sea, creo que viene el interés por descubrir cosas. Porque parte de lo que nos gustaba, lo que queríamos en la fantasía, añorábamos, era el descubrir. Era el tener aventuras, el descubrir algo nuevo. Y para mí el conocimiento también es aventura. Conocer cosas nuevas que no conocías, incluso que no te muevas donde estás, también te generan esa sensación de segregación de dopamina y de he descubierto una nueva cosa, un nuevo dato. Irónicamente es lo que no entiendo, cómo hay gente que no sé si por trauma o no sé si realmente les nace, que son como que no tienen tanto eso en los conocimientos, son como más aversivas hacia el conocimiento. Pero a mí siempre desde pequeño me gustó saber cosas curiosas y nuevos datos sobre las cosas que me gustaban, pero me gustaban muchas cosas. Entonces, pero que después tú te enfrentas a que la gente no le gusta, porque siempre piensan que uno quiere ser un sobrado, o lo que estás es presumiendo tus conocimientos, cuando la verdad es que es algo que te gusta y te apasiona y tú simplemente querías compartirlo, como, ¿sabías que el ornitorrinco tal cosa? Y la gente es como que, saberlo todo. Y es que, no, me gusta el ornitorrinco, pensé que te gustaría también saberlo. Y si ya lo sabía, me dirías, yo lo sabía. Sí, ¿y qué más sabe? Y hablamos y nos emocionamos. Pero lo comprendo completamente, porque yo también. Porque también eras así. Y mucha gente que tiene traumas y te molestan con eso. Pero a lo que iba es que yo era muy crítico para ciertas cosas. Porque ya estaba generando ese sistema, digamos, de adaptación. Y después, volviendo, cada vez que me hice más adulto, me hice cada vez más crítico con todo. Y me di cuenta de que en un punto yo comencé a como que añorar a las personas que tenían más intacto la fantasía. El hacer las cosas más porque les sale. O también añorar mi propia... O sea, como un sentimiento de melancolía hacia mi propia infancia, donde yo
era más espontánea para las cosas y, digamos, tenía poderes, por así decirlo. Okay. El sentido de que pasaban cosas que yo decía, wow, ¿qué es esto que yo hacía de pequeño? Como tuviese una sabiduría milenaria en un cuerpo chiquitito que no sabía nada. Entonces, como que al querer volver allá, al querer volver a ese pequeño que yo sentía que era tan genio, por así decirlo, tan sin tener que tener tanta preparación. Ese es el tema. Comencé a añorar el poder hacer cosas sin tener que siempre estar estudiando un montón para conseguirlas. Entonces me di cuenta que comencé a enfocarme en querer ser eso, en que las cosas que hiciese viniesen desde los sentimientos. También porque me di cuenta que yo sí tenía un conflicto con mis sentimientos y que estaba siendo muy frío y muy, o sea, como que estaba siendo muy restrictivo con mis propios sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Quería volver a explorar mis sentimientos y hacer cosas en origen a hacer cosas usando los sentimientos, pero entonces comienza la frustración de que intento hacer cosas usando los sentimientos y no me sale nada. Entonces me di cuenta también que me enfrasqué por mucho tiempo queriendo hacer cosas usando los sentimientos o usando cierta genialidad, y es como... Me di cuenta que eso me causó una frustración también, porque entonces ahora no quería estudiar para hacer una historia, sino que ahora quería ser como cuando era niño y la historia nacía espontáneamente. Exacto. Claro, usando los conocimientos que ya tenía, pero ya no me sale y me frustra porque no me sale, porque yo quiero volver a ser ese pequeño genio, por así decirlo. Y ¿qué pasó? Estaba viendo unos videos de alguien, más bien en el mundo de los campos de los videojuegos, que hablaba de la importancia de la preparación y de que, sí, bueno, hay gente que le sale el batacazo, pero hay gente que su fuerza es construir las herramientas para que las cosas salgan bien, y que eso de hecho sí te pone las probabilidades a favor. Y ahí, viendo eso, es que me di cuenta que intentando combatir un conflicto interno me causó otro nuevo conflicto, ¿sabes? Sí. Intentando combatir el conflicto de sentirme que yo mismo me había limitado mucho emocionalmente y que mi sentido crítico había matado mi sentido creativo. Ahora quería usar puro las emociones y puro la espontaneidad, pero no me estaba saliendo lo que quería ganar de ellos. Entonces, como de nuevo el concepto del balance, de que ni mucho de uno ni mucho del otro, y que muchas veces lo que tenemos que hacer quizás es aceptar las herramientas que tenemos en el momento y usarlas de la mejor manera posible. Y claro, estamos intentando fortalecernos en otras cosas. Yo sentía que estaba muy débil en las emociones con respecto a la canalización de mis emociones, intentarlo, pero tampoco abocarme completamente a eso y ya hacerme totalmente renuente a estudiar, porque ya no quiero estudiar, porque yo quiero ser como mis amigos que son pura fantasía y que nunca estudian, y que yo añoro eso. Sí, exacto. Eso me recuerda a un video que estaba viendo de una filosofía china, creo que se llama el Wu Wei, que es el arte de no forzar. Y es como lo que estás haciendo, o sea, al querer hacer la cuestión, estás como que forzando más el otro lado. Y cuando eras pequeño y como que tuviste que ser más consciente, forzaste más el otro lado. Exactamente. Entonces es el arte de no forzar, es el arte de hacer, que es difícil, porque muchas veces queremos hacer cosas y como que quiero hacer tal cosa y no me sale porque lo estás forzando. O sea, intenta hacerlo con lo que tienes, con las herramientas que tienes en el momento, y solamente hazlo y fluye. Y eso es algo que antes... Iba a decir que y el Wu Wei también se aplica a lo paranormal. Yo también estoy enlazando con lo paranormal también lo mío. Ya estoy viendo cómo llega. Porque el Wu Wei, para mí, por ejemplo, es cuando yo creo en lo paranormal y como que lo esforzaba así como que de buscarlo cuando estuve muy metido en y no me salía nada. Nunca me sale nada. O sea, pero eso también pasa como que cuando crees en ello, muchas veces como que no te sucede. Y le sucede más a la gente que es más incrédula o que es como que más escéptica. Fíjate que yo pensé que ibas a decir lo contrario, porque muchas veces la gente piensa que las cosas paranormales les ocurren más a la gente que es más susceptible, y que la gente que tiene un criterio más formado no lo ve igual. Pero lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque estamos hablando de criterio y de formación, y yo estoy hablando más de búsqueda y de... que las cosas le ocurren a la gente que realmente no está buscando. Pues. Exacto. Exacto, que no está buscando y ni siquiera lo tiene por su mente y de repente le sale y se impresionan por eso. Entonces, sí, a mí no me han pasado muchas cosas paranormales que digamos, aunque tengo una. Yo iba a enlazar que eso de no forzar también es que actualmente un poquito la añoranza a un yo del pasado de no hace mucho, porque ya no estoy hablando de yo de niño, sino que hace ya unos 8 años o algo así, unos 7 años, cuando yo tenía 20, yo me sentía mucho más estable emocionalmente y muy centrado, y estaba más abierto a las cosas también paranormales,
Pero lo que iba a decir es que me gustaba de esa época, es que en esa época fluía mejor con mi entorno, estaba como canalizando mejor las cosas, quizás porque los retos de mi entorno no habían superado mis capacidades. Ok. Entonces, pero Ajá. yo fluía muy bien con las cosas y es como que tenía un buen balance entre el descanso y entre el trabajo en general. Hay cositas donde pude haber hecho mejor ciertas cosas, pero para mis capacidades lo estaba haciendo muy bien. Y luego en un momento comencé a sobrepasarme y, por ejemplo, que era eso. Yo antes, eso de dejarse llevar más y no forzar en mí las cosas, aunque sí, forcé ser más racional o sea, cuando comencé de niño siendo muy inocente y tal, me forcé a ser más racional, pero forzarme a ser racional tampoco fue tan fuerte como, digamos, después de adulto me forcé a ciertas cosas, porque es como lo que digo, porque incluso a mi juventud, a los 19, 20, es que hay algo que digo, como en la vida tú vas sumando cosas y algunas veces se te hacen un burulú, ¿no? Y tienes que desatar los nudos. Y por eso ser adulto muchas veces es más complicado que ser un niño o un adolescente. Porque te tienes que convivir con más experiencias que dejaron huella y con más responsabilidades. Entonces, pero por eso en ese entonces yo era un adulto. Y sí, yo sentía que fluía mejor con mi entorno y con todo. Por ejemplo, algo que me di cuenta es que yo siempre me canso mucho, aunque digamos que no hago casi nada. O sea, no hago tanto como yo mismo digo que no hago, al menos no de manera aparente, porque de manera interna sí. El punto es que me di cuenta que ahorita no sé descansar. Es algo que me he dado cuenta. Nunca duermo muy bien, pero incluso cuando no es de dormir, sino solo de estar allí, no descanso muy bien. También porque siempre pienso que cuando estoy descansando, que ya he estado mucho tiempo improductivo, y que no debería estar haciendo eso. O en general, no sé, es que no sé, son muchas cosas. Pero yo recuerdo que antes, siendo más joven y incluso adulto, yo me sentía muy bien justamente con ese balance entre trabajo y descanso. También ocurrió porque rompí un ciclo que yo tenía que me mantenía en balance y pasaba mucho tiempo en recobrarlo, que es el saber diferenciar entre cuando dedico atención a otros y cuando dedico atención a mí. Y pasó un tiempo en que era siempre atención a otros y a cosas externas y me descuidé internamente como por muchos años, y eso acarreó como un montón de rugosidades y cosas que no terminas de procesar bien y se hace una bululú y pues con bululú, la gente no entenderá, hace como una bola pues, y después con los años he tenido que echar para atrás y comenzar a decir, ya va, esto que viví hace no sé cuántos años, ¿qué hace con esto? Que antes yo tenía un proceso muy sano en el que yo estaba teniendo las cosas muy al día. Porque yo separaba muy claramente y me salía muy natural, muy espontáneamente entre esto, ahorita estoy con gente y yo me dedicaba al 100% con la gente. Yo estaba en un ambiente social y comencé a realmente involucrarme y ver resultados, me involucraba mucho. Y después cuando iba a mi casa y estaba solo. Y ya no es como que, no, ahora no es como que se dividiese la atención, es que ahora necesito atenderme a mí. Okay. Y me quedaba casi que en silencio y pensaba y casi ni encendía la televisión o la computadora, podía hacerlo. Recuerdo que hay gente que como tenía amigos en internet, se preocupaban porque de pronto yo desaparecía una semana sin meterme en la computadora. Ahora eso me lo tengo que forzar, pero antes es como que me salía muy espontáneo y ahora es como el recuerdo de que yo hacía eso y que me venía bien. Y cuando lo hago un poco sí me sale bien, pero es como que con tantos años de no hacerlo, se me quedaron las malas costumbres subconscientes de igual buscar como que constantemente el estímulo y tal. Mientras antes yo, quizás porque estaba más limpio en eso, y pude mantener de cierta manera bastante pulcra ese aspecto, o pude escuchar bien mis sentimientos, podía separar entre el trabajo y el descanso. ¿Y qué pasaba? Yo sentía que cuando yo me dedicaba a descansar, voy a descansar estos 2 días, no voy a hacer nada. Pero es que yo de verdad, no solo salía de eso, descansé. Claro. O sea, de verdad descansé. Pero para hacerlo más, o sea, como específico, todavía no es solo la diferencia entre descanso y trabajo, es la diferencia entre trabajo, distracción y descanso. Porque distraerte no implica que descanses. Sí, eso es cierto. Un verdadero descanso, o sea, la gente se lo ha olvidado por cómo ha avanzado la sociedad y, ¿cómo se dice?, las generaciones. Pero el verdadero descanso implica no hacer nada. O sea, el verdadero descanso es apaga todo y
vete y siéntate en una piedra y recibe la brisa. Pero no funciona si lo estás haciendo y sientes que tienes que hacer algo porque no estás descansando. Tienes que volver, realmente poder pero apagar. El detalle es comprender que Exactamente, pero la idea sí es eso, es realmente volver a apagar cualquier otra cosa y que simplemente se dedique el sistema a balancearse internamente, el cerebro, lo que sea, a relajarse todo. Y yo antes era bueno haciendo eso y hace muchos años que no logro conseguir eso. He mejorado, pero antes cuando yo sentía que tenía que descansar, yo descansaba. Yo sentía que descansaba y sí se paraba entre distracción. No era lo mismo porque, como digo, cuando yo estaba en ese estado, yo pasaba que mis padres de pronto ¿por qué no prendes la televisión? ¿Por qué no te metes en la computadora? No, hoy no es día de eso. Hoy no lo siento, hoy no quiero. Hoy necesito estar yo con mis sensaciones y con la nada. Okay. Y siento que era sano, me hacía bien, yo lo deseaba. Mientras después eso se convirtió en algo más que hago porque recuerdo racionalmente que lo necesito, pero no me sale como antes. Ahora, ¿dirías que eso colaboraba? O sea, porque recuerdo que me contabas que para volver a lo paranormal. Es igual conectando, todo llega al un sí. punto. Bueno. Eso colaboraba con respecto a mi apertura a las cosas paranormales. Y sí. Incluso se los cuento que o sea, las historias que me cuentas de cuando te ibas a dormir y tenías esta sensación. Ya va. Eso era cuando era niño. Exacto. Esas cosas no las he tenido después de adulto. Pero digo que, o sea, en ese entonces como estabas más limpio, por así decirlo. Era más fácil quizás eso. Claro que eso es otra cosa. Por ejemplo, es que he estado pensando en unas cosas que no sé si decir no porque sean conflictivas, sino porque son ideas en desarrollo y no quiero meter teorías mías propias aquí como facts. Entonces, vamos al tema. Porque la otra vez hablaba con alguien sobre por qué posiblemente los niños son más abiertos a ciertas cosas, a lo paranormal, aunque al mismo tiempo son abiertos a simplemente ver cosas que no existen. Exacto. También. Tiene que ver es como el juego entre esas dos cuestiones. Tiene que ver con la construcción del cerebro y de lo que se supone que espera que existe y no. Cuando eres niño hay cosas que realmente no sabes qué esperar. Tu cerebro literalmente no sabe qué esperar de allí. Entonces, yo recuerdo cuando el niño tenía la imaginación es tan viva que tú ves algo que es una silueta que se parece a y automáticamente tu cerebro se le hace que eso es. O sea, es como que esta silueta aquí, este jugo de sombras parece un dinosaurio. Automáticamente tú estás viendo un dinosaurio ahora. Y los niños tienen muchas experiencias de ese tipo. Yo creo que esa misma apertura de que el cerebro quizás no identifica qué es real o qué no, hace lo que sea abiertos a tener experiencias paranormales y que muchas de ellas no serán paranormales, sino que serán cosas de niño. Pero al mismo tiempo pensaría quizás que las cosas de otra índole, al ser los niños aún tan abiertos, influenciables y realmente es algo fisionómico de su cerebro, les es más fácil, mientras que el adulto, el cerebro subconscientemente hace una estructura sobre qué esperar y qué no. Y es como que las otras cosas que no esperas son canceladas automáticamente. Pero lo que iba a decir, cuando me sentía mucho más estable y no había superado, digamos, los conflictos, mi propio sistema, y descansaba mejor, me sentía más abierto al entorno, que fluía mejor con todo. Sentía que es como que la energía, ahí entramos en una forma más espiritual y quizás no lo sentí exactamente así. O sea, es una palabra que uso para describirlo, pero no es como, sé que otra gente ha usado esta descripción, pero es como que te sientes, sí, es como que te sientes más abierto a la energía del universo, a las cosas que llegan de ti. Pero aquí no hablo de manera de la atracción. No me refiero a eso, me refiero simplemente a los estímulos. Te sientes más abierto a los estímulos. Y no sé, a ver las cosas de una manera como una lente muy clara. El mundo como una lente muy clara. Eso es muy bueno para la toma de decisiones. Sentía que tomaba mejores decisiones. Descansaba mejor, porque sabía descansar, separar entre las varias cosas. Sentía que era mucho más disciplinado en lo que tenía que ser disciplinado. Y tenía, de pronto mis metas no estaban tan claras, pero no tenía un conflicto con ello tampoco. Hay cosas que eran conflictos que tenía, porque no era perfecto, pero estaba en un mayor, digamos, en un estado mejor de equilibrio para los retos que tenía y las habilidades que tenía. También en ese tiempo tenía sueños lúcidos, porque, ¿qué pasa? Yo de niño tenía siempre sueños muy vívidos, pero no los controlaba, pero de adolescente comencé a controlarlos cuando... Es curioso porque eso comenzó de la superfantasía, de siempre imaginar cosas por mis cómics y de las animes que veía.
yo siempre estaba imaginando en fantasía. Entonces, como me quedaba dormido pensando en eso, soñaba en las cosas que había pensado antes. Por ejemplo, pensaba en, me gustaría tener poderes volar como Dragon Ball, algo así. Y enseguida ese sueño volaba como Dragon Ball. Pero al ser mi fantasía tan viva, tenía una mejor memoria de sueños. O sea, es como que yo recordaba mucho los sueños. Ahora me cuesta recordar los sueños. Pero antes los recordaba siempre. Y ahora los recuerdo más que hace 2 años. Pero aún no como antes. Y de allí comenzó a naturalmente evolucionar la capacidad de controlar los sueños. Yo nunca leí en ningún lado cómo controlar los sueños. Nunca fue como gente, yo quiero controlar los sueños y estudia para ello. Ahí es donde digo las cosas que añoro de mi genialidad de adolescente y de niño. Sino que se dio espontáneamente. De pronto yo que, ya, pero yo estoy en un sueño. Y ya me daba cuenta yo allí que puedo volar, puedo hacer esto. Y ahí yo mismo comencé a explorar lo que era controlar mis sueños y tener sueños muy vividos. No lo considero lo mismo sueño lúcido que controlar tus sueños. Sueño lúcido lo siento más como un sueño muy vivo y como que HD. Y una parte de ti está consciente de que es un sueño, pero no es... deja que el sueño corra. Siento que ocurre más... Es que siento que he tenido sueños muy vivos en los que no tenía conciencia. Pero siento que sí he tenido sueños muy vivos donde sí tenía conciencia también. Y ahí es como que... Siento que quizás estos están un poquito más vivos, o no sé. Es como que... Entonces, claro, no lo sé. No, siento que no es lo mismo. Pero, yo desarrollé yo cuando sueño, o sea, tiendo a soñar como cosas muy chimbas en el sentido de que puedo soñar cosas de que pueden ser como de terror, por así decirlo. Pero nunca me levanto así tranquilo porque siempre estoy consciente de que es un sueño. Tú decías eso, que tú siempre sabes, tú dejas el sueño ser, pero tú siempre sabes en el sueño que estás en un sueño. Exacto, yo no puedo intervenir en él, no puedo no decir qué voy a hacer, no lo controlo, pero sabes que es un sueño. Puede pasar algo muy horrible, pero no la estoy pasando mal porque sé que es un sueño. Ya, eso me pasa ahora. En general, actualmente, lo poco que recuerdo de mis sueños actuales, me suele pasar eso. Pasan cosas y yo de cierta manera... Yo sé que es un sueño y como que lo dejo pasar, suceden las cosas, de pronto hasta me involucro y me preocupa por lo que está en el sueño, pero de pronto puede llegar como un recuerdito de, si algo pasa muy terrible es como que, es un sueño, entonces igual siempre estoy como que un poquito desconectado del sueño. Yo no. Tú sí te metes totalmente. Sí, yo o estoy completamente metido o sé que es un sueño. O sea, no hay así en medio. De hecho, y es muy curioso que... Cuando sueñas que te mueres. O sea, estás en una situación... Yo muchas veces soñaba en situación de que te mueres. Y es que estoy recordando que yo creo que una de las razones por las que... ¿Nunca te has muerto? No, yo sí. Yo sí. Y el sueño más recurrente de muerte que creo que puedo... que recuento es... Sí, ya fue muy reciente. Soñé que había salido del país y yo así como que no joda, lo logré. Salí y ese día hubo un atentado en el centro comercial donde estaba. Puede ser. Y me estaba desangrando y yo me acuerdo que pensé, yo como que no puede ser que me estén matando. ¡Vaya mierda! Sí. Ahora, pero ese fue. Porque era un centro comercial arrechísimo. Pero ¿sabes qué? Me parece que... No, pero iba a decir algo y es que, porque no perder la idea, porque estoy recordando, creo yo, que una de las razones por las que comencé a controlar los sueños es para no tener pesadillas también. Pero no fue por estudio, sino que en los mismos sueños comencé que... Se fue dando muy natural, pero en los mismos sueños comencé a darme cuenta y entonces ya comenzó a suceder que cuando comenzaba a pasar algo horrible, yo era como que, no, esto es un sueño, y ahí me decía más consciente de que era un sueño, y luego llegaba a tener pesadillas, estaba ocurriendo algo horrible y yo... No, esto es un sueño, depende, llegaba a la conciencia, sí, es un sueño, y le decía a la pesadilla, no, entonces me daba como algún poder o algo, y solía romper la pesadilla. Recuerdo que la primera vez que lo hice, lo sentí muy consciente, me desperté y yo estaba como... Estaba muy feliz, la primera vez que logré parar una pesadilla. Ahora que lo hice también me recuerda como que hubo una broma donde un bicho me apuñaló, una cuestión así, yo como, no me puedo morir. Pero era más como que cambiaba de sueño. Pero pasó tantas veces, o sea, como en la adolescencia por ahí, que de repente empecé a ver el patrón en el mismo sueño. Era como que, ya va, volví a cambiar de sueño. Y ahí es como que, estoy soñando. Y luego me he despertado. Sí, el problema es cuando controlas mucho demasiado, el sueño, como te estás haciendo consciente, te estás despertando. Eso también es otra de las frustraciones que sentí de chamo. Es que me estaba dando risa que una de las pesadillas que solía... De las que salía de tomar control era cuando soñaba que estaba otra vez en el colegio. o estaba en la escuela, aún estaba en Venezuela y soñaba que estaba en la escuela. Y yo no quiero soñar que estoy en la escuela. Y después y se volvía, estar en la escuela se volvía una pesadilla. Y después yo que esto es un sueño. Y recuerdo uno donde que
ya sé que es un sueño. Y me levanté así como Jesucristo y partí en medio así la cancha del sol, y me soy a destruir la escuela. Y después me paré y yo, Power Fantasy, ¿o yo? sí, he destruido la escuela. Qué vaina. Fue uno de mis sueños más épicos de pasar de no controlarlo a controlarlo y destruir la escuela. Es que me da risa que están teen. Sí, perfectamente. Yo no sé si catalogarlo como pesadilla, pero cuando yo necesito hacer algo importante, hoy voy a soñar que todo me salió mal el día siguiente. Oh, qué mal. Ya, ¿Es ¿cómo? incómodo? Sí, es incómodo porque es como... O sea, ¿tienes algo O sea, por pendiente? ejemplo, yo Ajá. necesito llegar mañana temprano a tal sitio porque es la presentación de la tesis. Me Ujú. pasó con la tesis. Bueno, esa noche, cuando me duermo, sueño que llegué tarde a la tesis o que Horrible. me pasó algo malo Sí, en horrible. la tesis. No, ahora Pero siento que es la presión. O sea, Claro, obviamente la presión, claro. pero tu cerebro son las únicas veces así que sueño. Y sin embargo, me pasa lo mismo de que les que lo estás estoy viendo y que... diciendo. Es así como que. Qué mal, qué mal escenario. No Qué me mal gustó. escenario, me pone tenso, Sí. pero me levanto así como... Bueno, ¿sabes qué me pasó hoy? Pasa que no lo recuerdo con tanta claridad. Pero me pasó que me acosté a dormir en la tarde y yo estaba pendiente con esto del podcast. Y creo que cuando estaba durmiendo, medio soñando, una de las últimas cosas que soñé es que tocaba el podcast y yo estaba como en el mismo sueño, como que, oh, pero ya toca el podcast. Pero el mismo sueño me di cuenta que estaba durmiendo y que, Sí. no, te tienes que despertar. Entonces me desperté y después estaba como, porque me desperté un poco de golpe Sí. y tuve que esperar un rato, después revisé el teléfono, aún quedaba un tiempo. Mm. Pero me da risa que, no me da risa, o sí me da risa, es funny, pero no funny de risa. Te da así. Pero no es raro, sino como que, Exactamente. exactamente, es funny, pero no es que me haga reír, es interesante, es divertido, o sea, me pareció divertido de que en el sueño yo mismo me recordase, el podcast, ¿Has tenido parálisis Sí. has del dormido sueño? mucho, una vez nada más. A mí me da en las tardes. ¡Ah, güey, chimbo! ¿No has tenido parálisis? Nunca. Sí, a mí no me gustan. Es que Me no... Me levanto así No suenan... porque... Yo no he tenido parálisis de sueño, pero he tenido unas sensaciones que puedo describir de sueño que son extremadamente frustrantes. Pero cuéntatelo. No, son horribles porque me despierto, pero mi cuerpo no. O sea, empiezo a escuchar todo afuera y me quiero mover y no me muevo. Es chimbo. Siento a veces que me estoy moviendo, pero estoy como muy pesado. Ajá. Y cuando me levanto, no sé si soñé que me estaba medio moviendo o nunca me moví al final. Yo solo tuve una experiencia de ese tipo una vez. Creo De que hecho, por eso no duermo en las tardes. Ahora que lo pienso. Porque Claro, en la las vaina te tardes- queda atrás. porque Claro. es horrible, dices, no, que voy a hacer eso. Es que, bueno, dormir en las tardes a veces, o sea, tienes que hacer, es un arte. Yo aprendí a dormir en las tardes porque a veces me pasaba era que me dormía y me despertaba y que me cayeron a palo. No, Yo es, me levantaba es como con lo que dolor tú de me dijiste cabeza. hoy, que, Exacto. que yo dije, no, fue más de 20 minutos. Que es cierto, porque recuerdo que eso me pasaba, ¿sabes cuando hacíamos labor social? Ajá. Que era en la tarde, entonces yo me acostaba y luego me paraba a labor social. Pero muchas veces era tan Me poco. imaginé tú saliendo así de un salón y que tu matica así a las 12 del mediodía. No, No, porque esa labor ese social, la labor social de que quinto era año, que es en otros lados, que es en otros lados. que Tú sí en el- saliendo en la cancha así del Don Bosco. así. Exacto. Abría así las era en puertas Don y- Bosco. Era el Don Bosco, yo también le hice en el Don Yo la Bosco. hice en el Don Bosco. Ahí había El mejor. conexión. ¿Ah? Sí. Ahí había corrupción. Básicamente yo justamente mi abuela vive cerca de Don Bosco, Rafa, ¿sabes? Es que- Tiene un lugar, vive cerca, vive Ok, cerca, ok, no ok. se dice el lugar exacto. Ok. Entonces yo iba a la casa de mi abuela y almorzaba, entonces yo me acostaba a dormir y después me paraba e iba para la cuestión, pero muchas veces no daba tiempo, o sea, para dormir bien y era No. como que, tengo mucho sueño, pero solamente media hora, lo intentaré. La peor decisión de tu vida, pasar levanté que llegaba yo el Don Bosco caminando, porque me iba caminando hasta allá, aunque se me pasaba en el trayecto en general, pero era muy horrible pararse, era muy horrible. Yo empecé de un tiempo, ya tengo bastante tiempo, durmiendo de 5 a 10 minutos nada más en las tardes. Eso también Ujú. ayuda. Y me funciona Sí. totalmente. Le pasa Y que yo 20 puedo minutos hacer es el máximo. Lo que pasa es que yo no podría hacer eso. El problema es que para eso tendrías que ser una persona que se queda dormido rápido.
O que conoce cómo quedarse dormido. Yo no sé muchas veces si yo dormí o no. Ok. Porque me cuesta quedarme dormido. Yo le dije alguna vez a Matt. Entonces yo sigue 5 minutos. Ay, aquí duermo 5 minutos. No lo sé, porque yo puedo estar 20 horas ahí en la cama sin dormir, ¿me entiendes? Sí. Yo le dije una vez a Matt, ahí está de testigo, le dije, dame un minuto. Y me levanté un minuto y que perfecto. Eso es lo que necesitaba, sí. Un minuto. Y me dormí me ha pasado cuando estaba en la universidad, cuestiones así, es como que. O en el trabajo, creo que ahorita recientemente el trabajo fue así como que necesito apagar mi cerebro un par de minutos. Y así que, en un mismo lugar. Pero así como que trato de desconectar lo más posible mi mente. Y como que, incluso si estoy pensando, es como que ignoro esos pensamientos. O sea, es meditación. Pero es como, el nivel de cansancio es tanto que estoy que. Y luego a los 2 minutos. Ok. Ahora sí. Yo llegué a dormir en la universidad, pero te repito que para mí dormir siempre ha sido un trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo hablar con gente, con una amiga, y que ella, ay, es que me quedé dormida mientras hablaba. Yo entiendo eso, a mí eso jamás me pasa. Porque para yo dormir, tengo que hacer todo el rito de dormir. Para mí, yo no puedo dormirme espontáneamente. Exacto. En un lugar como mi hermano. Pero me encanta porque ahora estoy imaginando a Leo, o sea, la sábana así con el pentagrama, toda la cuestión. Yo me atacan los sueños así de repente. Yo tenía una novia que se arrechaba conmigo porque nunca hablábamos en las noches. Tú sabes que esa es una actividad, o sea, de muchas parejas de hablar en las noches. Jamás. Todas las noches me quedaba dormido porque ver el teléfono es una actividad de que yo que... Yo no, porque yo sí era como que si estoy haciendo una actividad, sobre todo porque yo no tenía teléfono, yo lo hacía en la computadora. O sea, eso de que la gente se queda dormida en la computadora, yo no, ahí sí no lo comparto, como no puedo. No. Pero ahí que, tengo que dormir. Y ahí que, tac. Aparte era muy fuerte esa cuestión. Yo dormía bien de adolescente, me di cuenta que aquí va un montón de cosas de hábitos y de cosas subconscientes, porque en todas las cosas yo digo que también tenía como un balance. También en dormir, yo igual necesitaba como que un poquito mi rutina, pero yo respetaba y fluía mucho con ellas. Recuerdo que estaba hablando con alguien y estaba hablando muy interesado y en un momento como que me tengo que ir, y ponía siempre, me da risa porque siempre ponía una foto de Goku transportándose, porque en mi mente me parecía muy gracioso y yo sentía que yo era así, que era como que ya me tengo que ir, ponía una foto de Goku para que transportándose y se va y lo deja así, y así me iba yo, porque es cuando yo sentía que ya, hasta aquí llegué. De verdad, pero ahora me cuesta más entender esos momentos. Antes lo tenía muy interiorizado y muy espontáneamente. Este es el momento donde me está pidiendo el cuerpo parar y comenzar a dormir. Entonces yo me salía y después hacía unas cositas. Yo no es que me dormía en ese momento. Pasaban 2 horas más o menos desde que yo salía de la computadora hasta que me dormía. Después de eso era, no sé, salía del cuarto. No sé si hablaba algo con mi mamá o mi papá. Hacía algo por acá, por allá. Me bañaba. Y ese era toda esa rutina que se hacía. Iba terminando de construir, pero tenía que haberse apagado antes todo el sistema de pensar y tal. Aún así me pasaba noches donde pensaba mucho en las noches, antes de dormir, pero no me pasaba tan frecuente como después, que fue horrible. Pero ya después me costaba, y de hecho recuerdo que decía, ¿con qué quiero soñar hoy? Y comenzaba, o quiero soñar un capítulo de la caricatura. Entonces comenzaba a pensar en cosas de la caricatura, a pensar en un cómic. Sí, ya. Y después cuando estaba quedando ya tonto, dejar esas ideas fluir, porque igual eran intencionales. Y después quedé dormido y ese día soñaba con cosas super cool. Y llegaba el otro día, Rafael, yo me acuerdo. Escúchame. Y que yo me paraba muchas veces, se iba al colegio así pensando y que, ¿qué sueño me contará Leo hoy? Y hubo un tiempo que los dos comenzamos a hacer exacto. el feedback, o nos lo escribíamos, o soñé con esto, y yo que, wow, eso es genial, podemos hacer una historia con eso. Era muy genial, me gustaba. Yo también empecé a soñar más lúcido después, o sea, Leo como que empezó, y yo como, eso suena cool. Yo tenía como pequeñas experiencias, porque yo no Rafael y no, que, yo quiero hacer eso. Pero siento que ya estaba en ti. O sea, porque yo soñaba. No tuviste ni que estudiarlo. No, yo soñaba vívido y soñaba cosas interesantes. Ya lo hacía desde pequeño. Okay. Pero me faltaba era así como que la conciencia. O sea, yo lo alcanzaba ya una que otra vez de repente, pero en ese momento. Ya tenías una imaginación muy activa, volátil. Que ya es la mecha perfecta. Exacto, para y de repente era fuerte, como que le está haciendo así como que. Entonces cuando le presta, como me está contando los sueños, tu cerebro empieza a decir, los sueños son importantes. Y ahí empecé. Pero me pasaba, por ejemplo, cuando sueñas, empezar a soñar lúcido, y es que estoy soñando y te despiertas.
Y después que empiezas a controlar y que no tengo que estar más tranquilo, hablar con él, que no, me desperté y tal. Cuando empiezas a controlarlo, después es como que te despiertas, estoy soñando. Y entonces como que, no, ya, calma. Pero hay algo chocante cuando estás consciente, es como que, ¿y qué voy a soñar? Y de repente, había un escenario y de repente todo está, a mí me pasó que había un escenario y de repente todo en blanco. A mí también me pasó, Rafa. ¿Y qué? Entonces, ahora la otra vez ustedes. Levantando unos árboles, unas montañas. Sí, lo tengo. Y ahora quiero volar mientras que sostienes todo. Es por eso que nosotros por eso que yo dejé de controlar los sueños, porque en un punto, de paso, ya dejé de poder descansar, porque siempre que dormía me hacía consciente y es como que pasas toda la noche siendo consciente. Entonces, uno tiene que, hasta eso tiene que después aprender cómo a separar. Puedes tener días de sueños lúcidos y de control y días donde descansas, porque es que si tú tienes sueños activos no descansas. Si tú controlas tus sueños, no descansas. No descansas. Porque lo estás controlando y estás usando ya tu cerebro racional dentro del cerebro irracional y que te levantas y estoy cansado. Aunque eso me recuerda, o sea, el tema cambió completamente, estamos hablando de sueños lúcidos, pero acabo de recordar, o sea, después incluso podemos dar consejos para tener los sueños lúcidos, pero recordé uno de los sueños porque estaba viendo ya más grande videos de cómo volver a soñar lúcido, porque dije, quiero volver a intentarlo. De vez en cuando me llega esa fibra de nuevo y empiezo. Yo actualmente quiero descansar. Estoy muy enfocado en quiero volver a descansar, por eso aún no me enfoco en eso. Cuando vuelva a conseguir descansar bien, volveré a dedicar. Pero entonces decía como que llevo un diario y tal, pero hubo un video que vi que decía como que ¿quieres hacer algo interesante cuando sueñes lúcido? Cuando estés soñando, agarra una persona random que tu sueño haya creado, tienes que estar consciente que estás soñando, y pregúntale ¿cuál es mi mayor miedo? O ¿qué significa tal cosa? O sea, hacerle como preguntas. Eso yo lo he querido hacer. Y yo recuerdo que fue así como que soñé y agarré una persona y le dije como que ¿a qué le tengo miedo? Me molesta porque ahorita no recuerdo, pero recuerdo cuando me dio la respuesta, yo como que holy shit. Y me desperté y lo recordé por un tiempo, pero luego se me olvidó. Pero, o sea, me encantó eso, fue súper épico. Eso me recuerda que estaba también viendo en estas cosas de TikTok, que siempre te dicen, ahí es donde entra lo mío de hacer algo paranormal, solo por querer hacerlo paranormal, no lo hace interesante. Para mí tiene que haber algo detrás, un misterio. Pero con eso siento que la gente, por ejemplo, cuando la gente comienza a inventar creepypastas y realmente lo hacen cosas muy... Es como, no, o sea, no... A mí me gusta, hay gente que le gusta eso, pero a mí no me gusta realmente la ficción en ese aspecto. O sea, me gusta la ficción, spooky sí me gusta, pero cuando yo estoy buscando historias paranormales, yo no lo estoy tratando como entretenimiento. Para mí no es entretenimiento, para mí es algo serio. Para mí es conocimiento. Entonces, ¿qué me molesta? Cuando se mezcla, entonces tú vas a ver una historia y tú estás viendo y a veces, no, me había metido esta vaina y yo pensé que iba a haber algo que era más real. Es interesante cuando da pie a un debate. Es interesante cuando me hace pensar qué puede existir y qué no, o qué puede ser eso. O sea, es cuando porque yo lo que quiero es descubrir cosas y pensar, pero cuando simplemente es una historia, si me dices que es una historia nada más, ok. Pero hay gente que quiere como que estar en ese loop, esa parte del loop, en ese momento, entre esas dos cosas, y no me gusta, ¿sabes? Yo quiero una historia y dices, es una historia, ok, y te la veo como historia, ok, como digo con Rafa, más que las historias de terror me gusta el horror como ambientación, porque cuando la finalidad es darte miedo, no me interesa, porque a mí no me interesa el miedo, a mí me interesa el misterio. Entonces, cuando hay una historia en la situación, allí, pero la situación sea en un contexto de misterio y de horror, me gusta mucho más. Sí. ¿Qué es lo que iba a decir yo con el sueño? Que en TikTok ponen como, nunca hagas esto si estás soñando y tienes un sueño lúcido. Como preguntarle a las personas, decirles que estás en un sueño, o preguntarles la hora porque... Sí. Y es como, a ver, yo creo que yo llegué a hacer eso y no había ningún problema. Entonces yo recuerdo que lo comenté a alguien en un video como que no hagas esto y que yo controlé los sueños y yo hice eso y no hubo ningún problema. Eso depende... ¿Pero por qué decían que no? Porque supuestamente, es como que ellos... El concepto de esto es que cuando estás en el sueño estás en un mundo diferente. Exacto, y que estas personas existen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces algo que pone en riesgo o te expone a ti como que eres una persona que sabe que está soñando, el sueño se va a poner en tu contra. El mundo del sueño se va a poner en tu contra como que para intentar llegar a este plano. Y eso es totalmente ridículo porque yo hacía cualquier sarta de tonterías en mis sueños controlándolo.
y cualquiera podía saber que yo estaba soñando porque yo llegué a decirlo, no, yo a ti no tengo caso porque yo sé que estoy soñando. Yo llegué a decirle eso a mí que tienes una manchita aquí. A mis adversarios en los sueños. O sea, tenía un conflicto. Tú experimentabas con... Yo hice de todo. Yo llegué a decirle a la gente, a alguien con el que yo estaba hablando en el sueño, decirle, pero yo sé que yo estoy soñando y que tú eres un sueño y esto no es real. Y no pasaba nada. No pasa nada, también lo llegué a hacer. Es mentira, o sea, no pasa nada. Depende me daría risa era que de verdad fuera otro plan. Sí, que... Te mamá, huevo. Me daría risa que fuésemos tan descarados que no hacen nada, ¿sabes? Es como que, o que voy volando y yo dice que no le diré nada porque como tiene poderes y yo no tengo poderes, me va a joder. Y yo volando y es que yo siempre volaba, era muy común. De hecho, ¿qué pasó? Leo volando y que me voy. Se va como... Y que, bueno, no es verdad, tengo que ir al colegio. Es que recuerdo algo de los sueños, que a mí se hizo tan común tener poderes en los sueños, que todos mis sueños tenían poderes. Y cuando la gente me contaba, y soñé tal cosa, yo, todos mis sueños tengo poderes. De hecho, muchas veces me pasaba que me paraba, decepcionaba de la realidad. Porque la verdad es que... Aquí no tengo telequinesis. Y ¿sabes qué? A eso la telequinesis. En sueños recurrentes tengo telequinesis. Y es muy curioso porque se siente demasiado real. Sí. Siempre que sueño que tengo telequinesis es como... Esta sensación es como... Y en la vida real, cuando lo intentas, se siente como que tienes algo en la punta de la lengua, pero no termina de ser. Hay una sensación de cercanía. No es como que... O sea, no es como que lo haces, es como que la decepción es como que... No. Es como solo falta algo. Solo falta algo que está en el sueño. I'm close, pero no lo estoy consiguiendo. Sí, no... Y no me siento frustrado. Es como que yo sé que es por algo aquí no se puede lograr ahorita. Pero en el sueño es extremadamente real. Pero se siente como que si llegases a eso, quizás pudieses lograrlo. Sí, y antes en los sueños, cuando soñaba telequinesis, era yo solo, Pero ahora, cada vez que sueño telequinesis, estoy muy show off. Que no sé qué, mira. Y comienzo a agarrar y mover cosas así. Esas son las pruebas comunes de los sueños. Es que a mí me gustaba mucho la teletransportación. Y en los sueños yo intentaba teletransportarme, pero es muy difícil. Porque tienes que controlar y tu sueño tiene que pensar muy rápidamente en otro ambiente. Algunas veces puedes lograrlo si es espontáneo, pero cuando yo intentaba teletransportarme, me hacía como que, casi como que lo más fácil que llegué a hacer fue parar el tiempo y moverme con el tiempo parado. Es más fácil, pero la teletransportación es muy difícil. Sí, yo solamente llegué a soñar solo una sola vez de teletransportación y fue porque vi Jumper. Bueno. Y qué buena película, me encanta. Fue así como que se metió y soñé. Y una sola vez y después ya mi cerebro que... Porque yo siempre quería soñar de teletransportación. Te complací. Ya. A mí me llama la atención esto de los sueños que, por ejemplo, yo sueño que estamos haciendo el podcast y estoy con ustedes dos y reviso el teléfono y cuando volteo ya no son ustedes, son otras dos personas distintas. No, estamos en otro. No solo eso, tú estás en el podcast y estás estoy en el podcast en casa de Rafael, pero aquí hay una Matemango y hay cosa, pero tú en tu cabeza esa es la casa de Rafael. Sí. Así son los sueños, pues. Pero es increíble cómo tú haces el cambio y no te das cuenta. Uh-huh. Y estamos aquí exactamente y hay una Matemango y de repente ya no está y hay otra vaina. Te das cuenta cuando te despiertas y comienzas a rememorar y dices, no tenía ni punto seguro. Sí, pero no hay un punto donde haya el cambio, ¿sabes? Ajá. No, todo está al mismo tiempo. Sí. Seamless, así. Y de repente como que, ok, sí, ya. Y yo me llego a dar cuenta dentro del sueño que las cosas cambiaron y digo, si pasa mucho, muy seguido el mismo sueño, digo, para un momento el carro, por favor. Y ahí puedo poner un poquito de control, pero después lo vuelvo a abandonar porque no me esfuerzo por controlar los sueños ahorita. No me esfuerzo por controlarlos. Pero eso me recuerda con lo de los Iba a contar una cosita, una vez que sí pasó algo más con respecto a eso de que yo descubrí, de hecho fue más reciente, no fue cuando tenía los comunes sueños, comúnmente tenía sueños lúcidos, esto pasó hace poco tiempo, donde volví a tener un sueño donde controlar el sueño. Pero estaba teniendo como una aventura en el sueño. Y conocía gente, tal cosa. Estaban pasando situaciones. Y de pronto, como que tuve una esposa o algo así. Yo me di cuenta de que ya había hijos. Y dije, ya va, pero esto es un sueño. Y cuando yo le conté que era un sueño a mi pareja, ella se puso a llorar. Y sí fue como que... Ajá, viste. No ahí sí, y es como que... Es que si tú te vas... este mundo se va a destruir. ¿Sabes? Si tú te despiertas y yo como... En ese sueño dije, mierda. Sí, me sentí como que culpable. Claro. Y me traté de comprometer con vivir la cuestión mientras estuviese allí, pero yo siempre sabía y siempre como que le recordaba en teoría decir, o sea, no se lo dije, pero sí estaba como el tema de, pero yo me voy a ir en un momento, este mundo va a morir. Ya, pero eso está épico, güey. Me gusta la idea de que en 8 horas
sueñes toda una vida con esa persona. Sí lo sentí así. Soñé como con ese tiempo poco, porque no son 8 horas, es mucho menos. Exacto. Sí soñé que hubo como un tiempo largo, o me dio la sensación de un tiempo largo, y que tuve hijos y una familia y tal cosa. Pero ya al final yo estaba más mayor, y no estaba tampoco tan viejo, pero sí estaba mayor. Y ya yo sentía como que no, ya no puedo llegar hasta aquí, ya tengo que parar. Y la gente decía, ya están como que más resignados o algo así, como que, porque tengo una vida allá afuera con cosas que aún necesito hacer y gente que me extraña, pues entonces, claro, yo incluso sabía que no iba a pasar, que iba a hacer nada, o sea, que cuando despertase iba a hacer nada, pero sí dije que lamentablemente ahora sí tengo que despertar, entonces comencé a despertarme, y cuando comencé a despertarme, todo empezó a destruirse, así como apocalipsis, como que tembla el suelo, se rompe el piso, ya no quiero que salga este podcast, sale lava, todo se destruye, y pues cuando me desperté, y que no siento nada. Sí. no quiero que salga este podcast. Porque esa está una muy buena historia para un guión y un film, mi amigo. Le ponemos un Exacto. Mira la historia. ¿Has visto la historia esta de Junji, del hombre que dormía? No, tampoco. Este carajo. ¿Y qué cosas paranormales? Hablamos de sueños. Carajo lo tienen en un hospital porque tiene como un problema del sueño. No recuerdo realmente, pero la cuestión era que él soñaba que duraba muchos años durmiendo. Pero era una noche normal. Pero él estaba envejeciendo muy rápido. Y llegó un punto en que ya era una cosa así súper, o sea, amorfa. Y él soñaba como que vivió otra vida. O sea, la cosa es como que él vivió varias vidas. Vivía en sus sueños, pero envejecía en la vida. Exacto, por eso. Y llegó un punto que era una cosa así y se volvió polvo. Esa es la historia. Pero me parece muy cool, me gusta. ¿Sí? Ese tipo de historias autoconclusivas me gustan. Eso me recuerda también un sueño que tuve una vez. Es que en esos sueños donde experimenté sensaciones que en la vida tú no tienes normalmente. Por ejemplo, en esta fue toda una vida y una gente y una responsabilidad con un mundo. Pero hubo una que yo conté que me gustó. Me voy. Porque este tipo de sueño se siente hasta casi como... Este no, pero el que voy a contar ahorita se siente hasta casi como que pudo haber sido tipo otra vida o algo así. Aunque este es complicado para la gente, pero si acepta que los extraterrestres existen, podría ser cierto. Porque en este sueño, yo creo, se lo conté a Rafa y lo conté en Facebook una vez, yo era como un general, era como un militar, pero no en la Tierra. Yo lucía como un humano, digamos que mi raza eran de lucir como humanos, pero era en otro planeta, en otra sociedad, era más donde existía el viaje interestelar, y yo como que había estado con el frente en una guerra en un planeta, tipo Star Wars, algo así. Y en este sueño, yo era como este general importante, yo tenía como 2 hijos. No recuerdo mucho detalle, no quiero entrar tampoco mucho detalle, pero recuerdo sentir, por ejemplo, el amor y el orgullo hacia mis hijos. Pero que mis hijos estaban como un poco en conflicto porque se peleaban un poco como quizás subconscientemente desde su infancia por mi aprobación. Y es curioso porque yo no tenía mi personalidad. La personalidad de este señor no era mi personalidad actual. Era mucho más severo, peor para hablar. Entonces, él sí era consciente un poco de sus fallas en su crianza, pero yo podía haber resuelto más sus problemas, pero él no sabía cómo hacerlo. Pero yo estaba en el rol, o sea, yo estaba en el personaje y yo solamente veía lo que él sentía, solamente experimentaba lo que él sentía y lo que él pensaba. Y era como había un pequeño momento en el como que él se iba a retirar y uno de los hijos es como que sentía como que la responsabilidad de encargarse de las cosas del papá. Había un montón de cosas allí, pero el punto es que había como un enfrentamiento entre mis 2 hijos. Y yo sentía literalmente cómo yo los amaba equitativamente y cómo yo sentía orgullo de ellos, pero no sabía cómo transmitirlo, porque en ese punto es que yo estaba notando que ellos se estaban esforzando demasiado por cosas, y incluso por mi amor subconscientemente, porque es como que ellos no estaban conscientes, y yo no sabía cómo transmitirles a ellos que yo estaba orgulloso ya de ellos, no importa qué hacía, que ellos no tenían que haber hecho los mismos pasos que yo, porque ellos me admiraban, o sea, que no tenían que haber seguido mi vida para hacerme feliz. Claro. Y que no tienen que pelear por la posición o por satisfacerme, porque yo los amo mucho. Y lo que me quedó ese sueño y lo que me gustó fue que cuando me paré, yo dije, me sentí como un padre. Y me sentí muy real. Por eso digo que la cuestión de vidas pasadas, porque yo nunca había sentido nada así en mi vida, porque no tenía un hijo. No tenía un hijo mayor y no tenía ese conflicto. Pero ahí sentí tanto que yo dije,
ya entiendo el amor que tiene un padre que ama a sus hijos, porque hay padres que no aman a sus hijos, ante sus hijos. Y cambió mucho la perspectiva de mi vida, porque a partir de ese punto existe un entendimiento diferente con respecto a las sensaciones de los padres con sus hijos, pues. Sí. Porque realmente sí recuerdo ese sentimiento muy fuerte y, como diría mi papá, es como tener el corazón por fuera. Sí, es bien interesante. Tener toda esa carga emocional y realmente sentirlo a profundidad. O sea, realmente sentir como padre. Pues yo trato de imaginarlo y yo como... Puedes tratar de imaginarlo, pero no lo sientes. Exacto, no lo siento. Es como... Ni pero con yo el lo gato. sentí en ese sueño. Sí, ni con el gato. Pero yo lo sentí en ese sueño y eso... Por eso que algunas veces, por eso que yo hablo del también el poder de los sueños en el aprendizaje. Los sueños muchas veces nos ayudan a vivir experiencias que de otra forma en la vida no viviríamos. Y si son bien tratados y si tienes buenos sueños, puedes aprender cosas que en la vida no aprendes. Exacto. Eso me recuerda, por ejemplo, también de pequeño una vez soñé que mi hermano se moría y ahí aprendí que amaba mucho a mi hermano. Porque cuando se murió quedé así. Y me paré a ver que mi hermano estaba vivo y yo dije, wow, sí quiero mucho a mi hermano. Sí. Porque yo decía, a mí no me importa mucho mi hermano. Pero cuando vi que se moría, para mí fue tan traumático. Entraste y que, ¿estás vivo? ¿Y qué te pasa? Y él así. Y después dije, no quiero que te mueras, hermanito. Y fue así. Le das un Yo besito, soñaba- le das un besito, lo arropas y te vas a Sí. Yo soñaba... Yo todavía lo hago bullying y lo tiro por un barranco. Claro, los sueños pasan rápido. Pero yo soñé que mi mamá se murió una vez, pero me lo decían por teléfono. Pero mientras que no me decían por teléfono, veía el accidente pasar. Pero era un accidente de tránsito así. Y me desperté llorando. Sí, Y ahí como, mira. mira, sí me duele. Sí, bastante. Aunque es curioso porque después de adolescente tenía sueños típicos donde tú, así tipo ver anime o ver series o películas para adolescentes en el que sus padres te murieron y ahora estás viviendo por tu cuenta en un mundo posapocalíptico. Sí, Y ahí no me dolía. claro. Porque es como, pero no veía su muerte. Pero cuando se pone en un contexto cotidiano Ujú. y mueren, ahí es como... Pero cuando tú, de alguna manera, tu cerebro extrapola la fantasía y dices, mis padres se murieron, pero en tu cabeza dice, quizás no. Pero no voy a pensar en eso y deja de pensarlo y se deja llevar simplemente por la fantasía del poder, de una aventura. Ahí no te encuentras en conflicto. Claro, porque el sueño no se centra en la experiencia. que murieron, sino en... Bueno, es parte del contexto del Ajá. sueño. Recuerdo que una vez tuve un sueño así y de hecho lo que en un momento pensé que quiero pensar que mis padres están vivos, pero están en algún otro lado. Ok. Tipo que es que hubo un apocalipsis y nos separamos y ellos están vivos pero están por no sé dónde y yo estoy aquí, entonces puedo tener mi vida, mi experiencia aún de chico solitario Ujú. sin responsabilizar a nadie más. ¿Qué iba a decir con los sueños también? Sueños y cosas paranormales que intentamos contar hoy, pero nos quedamos con los sueños. No tengo historias paranormales en la vida real. Como un par. Y... La paranormal puede ser la continuación yo de tengo, Sí, yo tengo una, no es paranormal, pero sí queda para pensar. Yo voy a contar sobre mi parálisis de sueño también para contener, pero dale tú primero. Es cortica. Ok. Está este grupo de amigos. Lo interesante de esto es porque hay material, Ok. hay un video y me mostraron el video y, Ujú. o sea, es un video que grabaron ellos y me dijeron, mira esta parte. Y bueno, ellos están bebiendo. ¿Da para pensar sobre todo esta noche? Sí. Antes de ir a dormir. Y antes de ir a... Sí. Empanadas. Alta referencia. Sí. Pero Funado. estaban bebiendo detrás de la casa que daba como que al cerro. Ok. Tenían una mata de limón, fueron para echarle el ron a buscar su ¡Ey! Nahora limones. épico. Y ellos, Y que luego bajaron la mata de ron y la el mata de... teléfono en ese momento que tu sueño. era de estos que no tenían el flash para prenderlo solo, sino que para que prenda el flash tienes que grabar. Poner la cámara, ajá. Ajá. Entonces ellos estaban usando para grabar, para alumbrar y esto, y cuando lo estaban agarrando, hace este movimiento de dejar el teléfono abajo, Ajá. y estaban grabando hacia atrás, y se ve una figura blanca, como si hay ¿sabes cuando yo te ilumino así? Ujú. Y estás ahí, pero te ves como súper quemado de la luz, Ajá. Ajá. y estaba esta silueta blanca como que alguien estaba ahí, y ellos, pero está detrás de ellos. Claro. Y ellos están recogiendo su broma y se van. Cuando revisan el video, está eso sí, estaba como que... Eso me recuerda Y casualidad que lo revisaron. que ahora mira, Y llamo Porque una no hora todo, y ahora no estoy todo el entrando. tiempo revisas los videos. O sea, si tú haces eso, Y lo puedes usualmente borrar. lo borras de una Y vez. lo borran. Pero sabes que me quedo maldición porque una hora y ahora estoy como que súper emocionado con respecto Pero podemos a... editar la parte donde hicimos toda la tangente Ajá. y la ponemos desde el sueño.
Continuemos. Quería hablar también de la parálisis de sueño. Ya, pero yo no contaba mi parte. No podemos extendernos tanto por mi retorno. Exacto. Cuenta. Que yo no he soñado cosas paranormales, pero hay un sueño que fue bastante recurrente. Título, intentamos hablar de cosas paranormales, pero hablamos solo de sueños. Sí. Y se la comen. Que era... En esta época de que me acostaba tarde y un montón de cuestiones, siempre que yo hacía como que las cosas mal, o sea, que estaba acostándome tarde, no comía bien, un montón de cuestiones, o comía tarde, yo me acostaba y soñaba con apariciones fantasmas. O sea, siempre era la misma sensación. O sea, yo estaba como que durmiendo o estaba en un escenario. La presión. Sí, era como que de repente había como que una presión en el ambiente. Mi cuerpo como que se adormecía. ¿Sabes la sensación de cuando se te duerme el cuerpo? Cuando yo tuve la parálisis de sueño, yo tuve esa experiencia, esas sensaciones. Entonces, estaba como que en medio del sueño. Estaba, no sé, en el cuarto de mi abuela y de repente en el sueño, pum, una presión. Y de repente como que el cuerpo medio dormido y me costaba moverme. Y de repente era como que podía aparecer o no podía aparecer, pero de repente era como que o escuchaba una voz o aparecía una figura, una cuestión así. Y era como, hay un fantasma aquí. Entonces, era como que luchar contra él, como que desaparece, vete. Pero si yo actuaba como que de manera reactiva, como que con enojo o con miedo, se hacía más fuerte. Sí. Entonces, muchas veces era cuestión de como que respirar y tal. Y bueno, país católico y tal, a veces era como que no tanto católico, sino también por creencia era como que Dios te ama. Que el amor, o sea, comenzaba a darle como una broma como que trata como que ¿por qué estás haciendo esto? Le hablaba como que al espíritu. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no es necesario y tal. Y como que ve, descansa, una cuestión así. No te dejes llevar por el ego. Y así era que muchas veces, pero pero lo curioso era que esos sueños siempre pasaban cuando. Hay otra versión de ese sueño que era cuando pasaba mucho tiempo acostándome tarde y de repente un día no, me quiero acostar temprano. Y me acostaba temprano. No sé si en mi cuerpo entraba un proceso de cansancio, una cuestión así. Y tenía ese sueño, o sea, ese tipo de sueño siempre. El otro tipo de sueño que me pasa cuando dormía muy seguido mal, o sea, tarde, y luego me acostaba temprano, era que me acostaba y soñando me despertaba y tenía pero este era peor, o sea, era como que todo el cuerpo adormecido. Me costaba un mundo pararme, era un esfuerzo increíble, medio pararme de la cama, porque yo decía que no, me desperté. Y me paraba de la cama y cuando, por ejemplo, ponía un pie en el suelo, estaba de nuevo acostado. Entonces hacía el montón, sufrí un montón y cuando estaba a punto de como de pararme de la cama, otra vez estaba en la cama. Horrible. Así, unas 10 veces. Horrible. Ese sueño era el más frustrante de todos. Eso puede ser una parálisis del sueño, porque ellas por lo general, no siempre, pero tiendes a alucinar cuando tienes parálisis del sueño. Ok, pero la cosa es como... Entonces... Pero la gente que sueña, o sea... Pero lo que estás diciendo es muy común. Esta silueta que te acosa mientras que estás acostado. No, ese es otro. Cuando sueño con fantasmas, o sea, es un sueño en sí. No es era un sueño como que en el sueño me aparece un fantasma. Y este otro es otra cosa. Cuando yo sueño solo 2 veces he tenido como que quizá una entidad, una cuestión así. Porque otras versiones de eso es como que una vez soñé que estaba así y paralizado, pero de repente sentí que había como un remolino y había algo que me estaba como que tratando de jalar y de absorber y era peor porque no podía, me costaba demasiado moverme. Eso fue otro tipo de sueño, pero el más frustrante es ese en el que, pero lo que yo sé con el parálisis de sueño es que mucha gente sabe que está, o sea, siente que está despierta. Yo en el sueño no tengo tanta conciencia de que estoy despierto. Es como que estoy en una situación y estoy en mi sueño. O sea, es un bucle, te entras en un bucle. Entro en bucle, pero cuando despierto. O sea, es como que... Y está en una posición completamente distinta, una cuestión así. No es como que... Siento que es distinto a la parálisis del sueño. Quizás es un principio de parálisis del sueño. Puede ser, como exactamente. De una combinación. Relacionado, pero no llegó a ser. Pero lo curioso es que siempre que me pasaba eso y soñaba con entidades de fantasmas y cuestiones así. Y es curioso que todo se solventaba siempre como de la misma manera. De hecho, una vez soñé uno que me salía en el baño, pero la figura la vi porque había una cortina. Ajá. Y yo tomé así la forma de la cortina. Genial. Y me empezó a agarrar. Pero ahí en ese sueño me dejé llevar y le empecé a agarrar por el cuello. Fantasma demonio, qué pequeño demonio. Yo también tenía... Pero no funcionó. Lo agarraba así con agresividad. Y era como que yo iba perdiendo fuerza. Y yo como... Porque esas cosas porque se alimentan de las emociones. Pasa que justamente yo resueno bastante porque yo llegué a tener muchos sueños también de ese tipo. Parte de mi habilidad de controlar los sueños, te digo, nació para combatir las pesadillas y eran ese tipo de pesadillas. Y después ya me pasaba que
no, yo sé que esto es un sueño, y ahí también entraban cosas también como espirituales, o ya cambié el sueño porque ya sé que no me puedes afectar porque tengo poderes, pero hubo una vez que tuve un sueño particular donde había como una entidad que sentí como que hay una presión o una presencia, pero no ves, sino que hay como que estás como que aquí, pero tú no ves nada, pero sí sientes algo, te hace sentir que aquí hay una entidad. Y recuerdo que en ese sueño yo como que me acerco y trato de tocarla, o me acerco para verla, tratar de interactuar con ella, entenderla, tratar de hablar o algo así, y al momento la toco, y cuando la toco, como que hace temblar mi mano, como que comienza a temblar, siento una presión en la mano, y yo trato de traerla, pero ya se me pega, y comienza a subir por toda la mano, por todo el brazo, comienza a temblarme el brazo, el cuerpo, y después me agarra todo el cuerpo, la cuestión, o sea, esa presencia se posiciona completamente sobre mí, y comienzo a sentir todo el cuerpo temblando, y ahí abro los ojos y me despierto. En mi cuarto, ahí sí siento que estaba despierto, me despierto, pero no me puedo mover. Esa es la experiencia de parálisis de sueño que tuve. Está todo oscuro, no tuve alucinaciones ni nada. Abro los ojos, está todo oscuro, pero no me puedo mover y siento esa presión, como espasmos, más que presión, allí eran espasmos. Espasmos por todo el cuerpo me hacía así. La cara, todo así. Pero ya en ese entonces ya llevaba tiempo controlando los sueños, con ciertas creencias espirituales, y ya conocí una técnica que es como de meditación, que es como para tranquilizarte, y también en teoría para atraer, digamos, los buenos espíritus, digamos, las buenas energías, y combatir un poco las presencias paranormales negativas. Consiste en canalizar como que un proceso mental de un rito como que más bien funciona para abrirte a eso, que es como que imagina un rayo de luz que te baña, que te hace sentir eso. Tienes que hacer como que el proceso de tratar de meterte en la situación y sentir las cosas que te dice esta técnica. Entonces, me tranquilicé, cerré los ojos, traté de respirar así y aplicar la técnica. Es decir, siente que una luz te baña, que hace esto, que te viene de aquí para acá. Como que hacer el ejercicio de primero siente una parte de tu cuerpo, y cuando apliqué esa técnica rápidamente comenzaron a bajar los espasmos. Primero era así, pues más leve, hasta que se libraron, se pararon completamente. Retomé el control de mi cuerpo porque estaba así parado que no podía mover mi cuerpo. Retomé el control de mi cuerpo y me sentí tan calmado por esa técnica que enseguida fue como que me di vuelta, me acomodé otra vez a seguir mimiendo. Y me volví a quedar dormido. Perfecto. Y me volví a quedar dormido. Y cuando me paré el otro día, yo, cool. Y buena técnica. Descubrí que esa cosa funciona. Sí. Pues ahí sentí que me había funcionado porque es una buena técnica para tranquilizarme. Y me permitió controlar esa experiencia súbita que había tenido en el sueño. No siento que haya estado relacionado realmente, no quizás a nada paranormal. O sea, siento que eso era un sueño que me forzó ese despertar, y por alguna razón los espasmos. Pero no siento que fuese algo paranormal. Siento que lo que me hizo esa técnica fue darme la capacidad de controlar mi reacción hacia ello. Claro. Y tranquilizarme. Y tan pronto como me tranquilicé y dejó como de bloquearse mi cerebro, pues como que entra en un estado de bloqueo, todo pasó y hasta se me quitó. Por eso sé que estaba despierto, porque después fue enseguida recobrar el movimiento de tu cuerpo, se pasa la parálisis y ya. Ladito. A mí, mira. Y sin sentir miedo ni nada, porque me quitó totalmente. Sí. Al principio sí tuve miedo, pero después de hacer eso se me quitó totalmente el miedo. Pero sí me pasaba eso. Yo también llegué a usar esa técnica. Pero sí me pasaba que cuando comencé y aún no sabía, sí pasaba eso de que cuando te enojas, la presencia en el sueño se hacía más fuerte. Sí. Así que, si tienen presencia en sus sueños, no las ataquen, no sientan miedo, más bien traten de entenderlas y decirles que hay algo mejor, que no tienen por qué estar haciendo eso. Hablen con ella, con confianza. Puede pasar con confianza. Exacto. Va a verme limpiecita como un sol. Es que confiado de que el bien siempre prevalece sobre el mal. Y tengo otras anécdotas de sueños, no sé si contarlas. Necesitamos en el tiempo. Porque aquí entra también el tema. Aquí entramos ahora más en el contexto de lo paranormal de los sueños. Y tiene que ver con cuando sueñas con
alguien que ha fallecido. Pero que estos sueños no se ya pasan a parecer ser algo más. Pero Sí. lo dejamos en clickbait. Sí. Ahí, con cliffhanger. Pero sí, Oye, ya que era... Ah, iba a contar un último sueño que me pasó no recientemente, ya hace un mes, 2 meses. Yo estaba acostado, estaba durmiendo y ese día por alguna razón mi madre estaba durmiendo conmigo y yo estoy durmiendo y de repente en el sueño, o sea, estoy soñando que estoy en la misma posición de la cama y tal. Y como que estoy así como que medio entre dormido y despierto. Estaba oscuro, pero recuerdo que en vez de ser completamente negro había como que un poquito de vino tinto, por así decirlo, alrededor. Y de repente yo estoy así. Y en el sueño, o sea, recuerdo ese pequeño instante, una voz gutural, pero, o sea, que tiene que ser hecha así como que por máquina, ¿no? O sea, algo así. Me dice, ¡Rafael! Y yo... Pero recuerdo que la voz la decía mi madre. Ella como que habló y yo que... Y me desperté y fue tan poderoso. O sea, pero es que, imagínate, es un grito que te ensordece. O sea, no es como que te grite y normal, no. Es que sentí que me reventaron los oídos y de repente me despierto y grito, ¡Madre! Y la desperté. Y yo como, ¿qué pasó? Y ella como que, no, un sueño. Y seguí durmiendo. Claro, o sea, me asustó. Y yo como, no, un sueño. Y ahí tenía mucho sueño, güey, pero ese fue uno como que yo tenía muchísimo tiempo de soñar una cuestión así. Aunque yo no digo, o sea, ahí, por ejemplo, ese tipo de sueños yo no les llamo pesadilla. Yo digo que yo no tengo pesadillas por esa misma técnica que digo con Leo. Cuando algo como que malo está pasando, uno no lo siento, o si es como que algo normal, que es malo, como que normal, es como que me despierto y como, soñé que se murió no sé qué, no, soñé que se me perdió una pierna, una cuestión así. Pero es como que creo que la pesadilla la determinas cuando te despiertas, no cuando la estás viviendo. Porque, o sea, yo, desde mi perspectiva. Sí, porque la pesadilla, los sueños que yo llamaba pesadilla, te dejan un muy mal sentimiento cuando te despiertas. Exacto. O sea, te afectan tanto, es más, te despiertan por lo fuerte que es el sentimiento y tienen que superar más de un... Tienen que abrumarte emocionalmente, con muchas emociones, que tú te despiertas como... Exacto. Entonces como que yo... Es lo que yo llamo pasa una cuestión así mala o por eso hay diferencia mal sueño de pesadilla. Exacto. La pesadilla es otro nivel. Mal sueño, ok, es un sueño que fue feito, pero una pesadilla es otro nivel. Pasa algo malo, una cuestión así, o hay un demonio, una cuestión así, o poderes, lo que sea, tal, soluciona la cuestión. Y si es algo normal, es como que me despierto y es como que, ok, fue un sueño así. No tengo pesadillas. Recuerdo que me dio un poquito de vergüenza en un punto contar mis sueños porque después la gente hablaba, yo solo sueño que tengo poderes siempre. Siempre. Sí. A mí me da mucha risa la gente que sueña que... No, me desperté y fui al colegio. O sea, no me risa que me burlo, sino que es como que... Eso es un mal sueño para mí, una pesadilla. Exacto, es como que... Y mira... ¡Qué chimbo! Tienes toda la oportunidad de tener algo... Tengo 28 años y he vuelto a soñar que de vez en cuando que vuelvo a la universidad, vuelvo al colegio y son malos sueños siempre. Siempre son como que... Hay un examen, una vaina, me ha pasado. Yo como que... Ya yo me gradué y siempre... Es que hay algo súper... hay algo súper común que me pasa, es que estoy en el colegio y me digo, pero ya yo soy un adulto, yo no tengo que estar en el colegio. Y después siempre hay una excusa para meterme ahí como que, es que el último año no contó porque tal cosa. Entonces tienes que verlo todo de nuevo porque esta materia, y todos tienen que hacerlo otra vez. Y todos ahí con 20 y pico de años metidos en una escuela y es como que, ¿por qué? Sí. Pero sí, bueno. Pero ahora que pasé a la universidad, también me pasa eso en la universidad. No, ahora tienes que volver a la universidad. Yo creo que la pasé bien en la universidad, entonces como que... Estoy en la universidad, mira, noto, no sé qué más, qué fino. En el colegio sí como que tengo que estudiar, qué fastidio. ¿Alguna historia más del sueño? Por ahora tengo otras historias, pero no son de sueño específicamente. Exactamente, es como lo que yo dije, que ya pasó otra cosa, como también mi sueño de muerte, que parece que podía haber sido otra cosa. Bueno, no lo sé. Pero estas cosas aquí, esto sí, ahora hoy comenzamos con lo paranormal, empezando por lo extraño de los sueños. Sí. En el siguiente capítulo se complementará con ahora los sueños comienzan a hacerse realidad. El pues punto entre lo que es onírico y lo que es real. Pues bueno, espero que les haya gustado. Comenten, cuéntenos sus sueños, si sueñan lúcidos, si sueñan que fueron al colegio en calzones. Si le han dicho a alguna persona, si han experimentado eso de los sueños, de hablar con ellos y decirles si es un sueño. Sí, si han tenido revelaciones en sus sueños.
Y pues nada, nos vemos en el próximo lunes. Buah.